Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a resolver algunos problemas de reacciones químicas donde veremos cómo hemos de trabajar con los diferentes valores que nos den. Es decir, como siempre, tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos ciertas magnitudes que nos da el problema, tenemos que aprender a trabajar con ellas, trasladarlas a las unidades que sean necesarias y después poder aplicarlas sobre el problema en concreto que tengamos. Entonces, nos dicen, en este primer problema nos dicen, en la combustión del metano, que si recordamos, para aquellos que no sepáis, era CH4 más oxígeno, para dar, en este caso, CO2 más agua, ¿vale? Nos dicen, quemamos una cantidad de 38 gramos de metano. Por tanto, nos dicen que tenemos 38 gramos de CH4. Y la pregunta que nos hacen es, calcula cuánta cantidad de agua se producirá en nuestra reacción, ¿de acuerdo? En la combustión del metano. Entonces, vamos a ver. Lo primero que hemos de tener para poder resolver correctamente este problema es necesitamos tener la reacción ajustada. Porque si os dais cuenta, aquí nos pasa lo mismo que nos solía pasar. Tenemos los carbonos perfectamente ajustados, pero sin embargo los oxígenos no cuadran. Y de la misma manera, los hidrógenos tampoco cuadran. Por tanto, lo primero que deberemos hacer será ajustar la reacción. Como siempre, podemos hacerlo mediante un método arbitrario, es decir, hacerlo a mano directamente, o podemos aplicar el método de los coeficientes. En este caso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque como vemos que los carbonos están ajustados, simplemente tendré que modificar la cantidad de hidrógeno y de oxígeno. Es decir, por ejemplo, si yo aquí pongo un 2, consigo ajustar la cantidad de hidrógeno. Y como ahora tendré dos moléculas, en este caso, mejor, dos moléculas de agua y una molécula de dióxido de carbono, tendré en total 4 partículas de oxígeno. Como aquí tendré 2 partículas de oxígeno, simplemente le pongo aquí un 2 y ya estaría. Por tanto, de esta manera quedaría ajustada la reacción. Pero en cualquier problema que tengáis de reacciones químicas, es imprescindible que tengáis en cuenta los valores de la reacción y sobre todo que la ajustemos. Es muy importante porque si realizáis un problema con una reacción química que no esté ajustada, automáticamente va a estar mal hecho. Por tanto, tenemos que hacerlo de esta manera. Y ahora viene otra parte muy importante, que es la siguiente. Cuando nosotros ajustamos una reacción, realmente lo que estamos diciendo es cuánta cantidad de una materia necesitamos para formar cierta cantidad de otra materia. Y aquí es donde entra de nuevo el concepto de mol. El mol es imprescindible porque es con lo que tendremos que trabajar en estos casos. Es decir, ¿qué nos dice nuestra reacción? Que por cada mol que tenemos de CH4, en este caso, de metano, necesitamos 2 moles de oxígeno para de esa manera formar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. ¿Ok? Esto es muy importante, que tengamos en cuenta que cuando la reacción química nos da los diferentes valores, los diferentes coeficientes que tenemos delante de cada término, es imprescindible que tengamos en cuenta que esos coeficientes se refieren a la cantidad de moles. Muy importante, por favor, que nadie ponga que es la cantidad de gramos. Es decir, nuestra reacción nos dice que por cada mol de CH4 necesitamos 2 moles de oxígeno, ¿vale? Es decir, si sumamos un mol de CH4 y 2 moles de oxígeno, conseguiremos formar un mol de CO2 más 2 moles de H2O, ¿de acuerdo? Que esto no tiene absolutamente nada que ver con decir 1 gramo de CH4 más 2 gramos de O2 para dar 1 gramo de CO2 más 2 gramos de H2O, ¿vale? Esto es
totalmente incorrecto y no tenemos que utilizarlo, ¿de acuerdo? Tenemos que trabajar con las variables de los moles, porque lo único que es común en los moles es la cantidad de partículas. Entonces, si recordáis, cuando nosotros hacíamos un enlace químico entre las partículas, lo que hacíamos era distribuir los diferentes átomos de cada una de las partículas en las combinaciones que nos interesaban. Entonces, eso es lo que estaremos haciendo con una reacción. Pero claro, si yo en vez de poner el conjunto proporcional de moles, pusiese el conjunto proporcional de gramos, una cantidad de gramos no tienen por qué tener las proporciones, en este caso de partículas, porque como las distintas partículas tienen un peso, tienen una masa distinta, no tienen por qué relacionarse de la misma manera. Por eso es por lo que tenemos que trabajar en moles, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, consecuentemente, lo primero que deberemos hacer es tener en cuenta las distintas masas molares de los elementos con los que vamos a trabajar. Es decir, la masa molar del CH4, porque yo tendré que convertir estos gramos de CH4 en moles. Es imprescindible. La masa molar del CH4 será la masa molar del carbono más 4 veces la masa molar del hidrógeno. Y si recordáis, la masa molar del carbono eran concretamente 12 gramos por mol más 4 veces, y la masa molar del hidrógeno era 1 gramo por mol. Por tanto, esto nos da 16 gramos por mol. Esto será la masa molar del CH4. La apunto por aquí arriba. Masa molar de CH4 igual a 16 gramos por mol. Ahora, aunque probablemente no necesite todas, pero voy a calcular el resto, que serían, por ejemplo, la masa molar del oxígeno sería 2 por la masa molar de un solo oxígeno, es decir, 2 por 16 gramos por mol, que era la masa molar del oxígeno, es decir, 32 gramos por mol. Esto sería la masa molar del oxígeno. Por tanto, masa molar del oxígeno, 32 gramos por mol. Ahora, vamos con el CO2. Masa molar del CO2. Tendremos pues, masa molar del carbono más 2 veces la masa molar del oxígeno. Es decir, hemos dicho 12 más 2 por 16. 12 más 32, 44 gramos por mol. Esto será la masa molar del CO2. Masa molar del CO2 igual a 44 gramos por mol. Y por último, la masa molar del H2O será, de nuevo, 2 veces la masa molar del hidrógeno más la masa molar del oxígeno. Es decir, 2 por 1 más 16, 18 gramos por mol. ¿Ok? Por tanto, aquí tendremos masa molar del H2O, 18 gramos por mol. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora ya puedo borrar todo esto, ya que tenemos los datos aquí arriba, y todo esto lo hemos calculado, ¿por qué? Porque como yo tengo que trabajar con los moles, lo primero que tendré que hacer será convertir esos 38 gramos de CH4 en este caso, moles de CH4. ¿Y cómo lo haré? Pues aplicaré un factor de conversión. Si tengo 38 gramos de CH4, y esto tengo que saber, sé, según lo que me dicen aquí, que 16 gramos de CH4 es igual a 1 mol de CH4, pues automáticamente gramos con gramos se me van y me quedará 38 entre 16. Y esto será la cantidad de moles que tendré. Si yo hago 38 entre 16, me da más o menos 2,38 moles de CH4. ¿De acuerdo? De esta manera ya he calculado cuántos moles distintos tendré de este reactivo. ¿Ok? Y ahora yo ya sé, según lo que me dice la reacción, que, por ejemplo, si tuviese que compararlo con la cantidad de moles de oxígeno, yo sabría que estos son 2,38 moles de CH4 y según lo que me dice la reacción me dice que por cada mol de CH4 necesito 2 moles de oxígeno. Lo podemos ver aquí, por cada mol, porque aquí, como sabéis, suponemos que tenemos un 1, por cada mol de CH4 tengo 2 moles de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces,
Ahora podría calcular, por ejemplo, cuánto serían esta cantidad, que me quedaría moles de CH4 con moles de CH4, me quedaría ese 2,38, que realmente era 2,375 por 2, y esto me daría 4,75 moles de oxígeno. Lo puedo apuntar por aquí, tenemos 2,38 moles de CH4, 4,75 moles de oxígeno. Y puedo hacer exactamente lo mismo con el resto de elementos. Por ejemplo, con el carbono, si yo sé que necesito 2,38 moles de CH4, ¿vale? Y me dice mi reacción que por cada mol de CH4 se forma un mol de CO2. Pues en este caso la operación es muy sencilla porque simplemente sería multiplicar por 1. Es decir, 2,38 moles de CO2. También lo puedo poner por aquí, en los productos. 2,38 moles de CO2. Y ahora con el agua ya os podéis imaginar que me va a salir exactamente lo mismo que aquí. Porque si tengo un mol de CH4 y por cada mol de CH4 tengo 2 de H2O, pues lo mismo, 2,38 moles de CH4 por un mol de CH4 por cada 2 moles de, en este caso, H2O. Y de nuevo elimino los moles, 2,38 por 2 me daba ese 4,75 aproximando moles de H2O. Es decir, 4,75 moles de H2O. Y bueno, la pregunta de mi problema realmente no era que yo obtuviese todos estos datos, que los hemos obtenido porque al final no son necesarios, pero sí que son muy interesantes, sobre todo para que entendáis cómo podemos trabajar con ellos. ¿Qué ocurre? Que a mí me preguntaban cuánta cantidad de agua se formará en esta reacción. Pues simplemente ahora tendré, si tengo 4,75 moles de H2O y yo sé que un mol de H2O son, como podemos ver aquí, 18 gramos de H2O, pues simplemente elimino mol con mol y tendré 4,75 por 18, 4,75 por 18, que estos serán 85,5 gramos de H2O. ¿De acuerdo? Y esta sería exactamente la respuesta que yo estaría buscando. Por tanto, ¿qué es lo que me dice mi problema? Mi problema me dice que si yo quemo 38 gramos de metano, voy a obtener 85,5 gramos de H2O. Es decir, si yo quemo esos 2,38 moles de CH4, de metano, voy a obtener el doble de moles de H2O. Pero mirad qué es lo que hubiera ocurrido si en vez de trabajar con moles hubieseis trabajado con gramos. Si vosotros dijerais 38 gramos de CH4 por 1 gramo de CH4 por cada 2 gramos de H2O, que lo hubieseis cogido tal cual en la reacción, hubierais dicho, vale, como aquí tengo un 1 y aquí tengo un 2, pues simplemente hago la proporción en gramos. Os hubiera quedado simplemente 38 por 2 y 38 por 2 son 76 gramos de H2O, lo cual, como podéis ver, está totalmente incorrecto. ¿De acuerdo? Tenemos que trabajar en moles. Es imprescindible que trabajemos en moles, porque si no trabajamos en moles, dentro de la reacción no obtendremos el resultado correcto y lo estaremos haciendo de manera incorrecta, ¿vale? Entonces, es muy importante que las relaciones que se forman aquí dentro de las reacciones, es decir, por cada mol de CH4 necesito 2 moles de oxígeno para formar 1 mol de CO2 y 2 moles de agua, ¿de acuerdo? Recordamos que la relación tiene que ser entre moles y gramos. Lo repito mucho porque es muy importante. Por favor, que nadie lo ponga al revés, porque si lo ponéis al revés, os van a salir unos números que no tienen ningún sentido. Y además, conceptualmente, estaría mal planteado. Así que chicos, en este vídeo hemos visto cuáles son los mecanismos más importantes para poder trabajar correctamente con una reacción química. Veremos más adelante un montón de ejemplos y sobre todo veremos otro tipo de variables que podemos calcular dentro de estos problemas. Porque en esta solamente hemos calculado cuál es la cantidad que yo voy a tener al principio, que era mi dato, y cuál es la que obtendré al final. Pero os daréis cuenta de que podremos calcular una inmensa variable, una inmensa cantidad de variables que tendremos dentro de cada uno de nuestros problemas.
Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.